Estoy sentado en la fría sala de interrogatorios de la comisaría. Mis manos tiemblan, no por miedo a la ley, sino por los recuerdos de lo que pasó ese maldito día. El inspector que está frente a mí espera pacientemente a que empiece a hablar. Pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contar cosas que no encajan en los límites de la comprensión humana? Estoy dispuesto a cooperar, a contarlo todo hasta el último detalle, pero temo que no me crean. Temo que me tomen por loco. Aunque pensándolo bien, quizás sí me volví loco después de todo lo que viví. Todo empezó en Valencia, donde vivía desde hacía 3 años. Trabajaba como gestor en una pequeña empresa tecnológica, alquilaba un estudio en el barrio del Carmen y llevaba una vida normal, sin nada fuera de lo común. Pero entonces entraron en mi vida unas personas a las que ahora solo llamo los malos. No voy a entrar en detalles sobre cómo ocurrió. Solo diré que todo comenzó de forma inocente. Un pequeño trabajo extra, un dinero adicional que parecía fácil de conseguir. Fui ingenuo. Pensé que podría controlar la situación, que siempre podría salir del juego cuando quisiera. Me equivoqué. Cuando me di cuenta en lo que me había metido, ya era demasiado tarde. Esa gente no bromeaba. Jugaban con sus propias reglas, crueles y despiadadas. Vi lo que les hacían a los que intentaban engañarles o traicionarles. Lo vi, y esa imagen aún me persigue en mis pesadillas. Cuando quedó claro que mi vida pendía de un hilo, tomé la única decisión posible: huir, correr lejos y por mucho tiempo, hasta que se olvidaran de mí o encontraran asuntos más importantes. Aquella tarde de febrero, solo empaqué lo esencial: mis documentos, algo de dinero y ropa de abrigo. Dejé el apartamento, el trabajo, los amigos, toda mi vida anterior. Compré un billete para el primer tren que salía hacia el este. No importaba dónde. Lo principal era alejarme de Valencia, lejos de ellos. En el vagón me senté encogido en mi asiento, y cada vez que se abrían las puertas, el corazón me daba un vuelco de miedo. Me imaginaba que me encontrarían incluso allí, en ese estruendoso tren que me llevaba hacia lo desconocido. Viajé durante mucho tiempo, varios días, haciendo transbordos en diferentes ciudades, vagando por el país como un animal acorralado. El dinero se iba agotando, y con él la esperanza de poder empezar una nueva vida en algún lugar lejano. Finalmente, me di cuenta de que la única salida era volver a mi pueblo natal, con mis parientes, que quizás podrían ayudarme a pasar los malos momentos. Mi pueblo me recibió con un cielo gris de marzo y un viento helado que me calaba hasta los huesos. Pero también allí me esperaba la decepción. Mis padres habían muerto hacía varios años, y la relación con el resto de la familia era tensa. Mi tío, a quien acudí primero, ni siquiera me dejó entrar. Me dijo que había oído hablar de mis tejemanejes en Valencia y que no quería tener nada que ver con eso. Todavía no entiendo cómo se enteró, pero el hecho es que, incluso allí, en mi propio pueblo, me había convertido en un marginado. Vagué por las calles durante 2 días, durmiendo en la estación y en los portales, comiendo lo que podía comprar en bares de mala muerte. La desesperación me invadía en oleadas. Parecía que no había salida, que estaba condenado a la vida de un vagabundo. Y entonces recordé a mi tía abuela Maribel, la prima segunda de mi abuela, que vivía en una pequeña aldea a 20 kilómetros de la ciudad. La habíamos visto solo un par de veces en mi infancia, pero siempre me había parecido una mujer amable y acogedora.
Quizás no me negaría ayuda. Quizás me dejaría pasar la noche y recuperarme. Me gasté el poco dinero que me quedaba en un billete para esa aldea. El autobús se agitó durante un buen rato por una carretera bacheada. Fuera de la ventana pasaban campos desiertos y algunas casas dispersas. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más deprimente se volvía el paisaje. El sol de marzo me daba en los ojos, pero no calentaba, solo acentuaba el gris y la falta de vida del mundo que me rodeaba. Los otros pasajeros guardaban silencio, absortos en sus pensamientos, y solo el murmullo constante del motor rompía el silencio. La aldea a la que llegué era aún más deprimente de lo que esperaba. Unas docenas de casas esparcidas a lo largo de una única calle, la mayoría de las cuales parecían abandonadas. La tienda, la oficina de correos, la administración, todo estaba metido en el mismo edificio desvencijado de construcción antigua. Apenas había gente en las calles. Solo de vez en cuando se veían siluetas detrás de las ventanas o en los patios. El lugar me pareció perfecto para esconderme y esperar a que las cosas en Valencia se calmaran. Encontré la casa de la tía abuela Maribel sin dificultad. Los lugareños me indicaron el camino con gusto. Estaba en las afueras de la aldea, rodeada por una valla alta de chapa metálica. La casa en sí parecía sólida, de 2 pisos, de ladrillo, con una amplia terraza y grandes ventanas. Era evidente que la dueña la cuidaba bien. El patio estaba barrido, los senderos cubiertos de arena. Incluso en la monotonía de marzo, todo se veía limpio y ordenado. Me quedé un buen rato delante de la verja, armándome de valor. En mi cabeza daba vueltas a las palabras que iba a decir, a las explicaciones y las súplicas. ¿Cómo hablar de mis problemas sin contar toda la verdad? ¿Cómo pedir ayuda a una persona que apenas conocía? Pero no tenía otra opción. Era mi última oportunidad, mi última esperanza de encontrar un refugio. Finalmente, me decidí y pulsé el timbre. Nadie respondió durante un buen rato, y empecé a pensar que la tía abuela Maribel no estaba en casa. Pero luego oí unos pasos, el crujir de las tablas del suelo, y la puerta se abrió. Delante de mí había una mujer mayor, de unos 70 años, de estatura baja, con el pelo canoso recogido en un moño. Su rostro era amable, aunque cansado, y sus ojos eran grises y atentos. Me miró con extrañeza, tratando de entender quién era yo y qué quería. Me presenté, le recordé nuestro parentesco y le conté brevemente mis problemas, sin dar demasiados detalles. Le dije que me había visto obligado a dejar Valencia por circunstancias familiares, que me había quedado temporalmente sin casa y sin trabajo, y le pedí permiso para pasar la noche. La tía abuela Maribel me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Su cara expresaba compasión y comprensión. Al final sonrió y me invitó a entrar, diciendo que estaba feliz de ayudar a un pariente en apuros. El interior de la casa me sorprendió por su limpieza y orden. El recibidor era pequeño pero acogedor. Un perchero de madera, zapatos perfectamente alineados, un felpudo sin una sola mancha. Todo indicaba que la dueña era una persona metódica y pulcra. La tía abuela Maribel me llevó a la sala de estar, donde lo primero que me llamó la atención fue una enorme mesa de roble en el centro de la habitación. Sobre ella había un reloj de péndulo antiguo, casi de mi altura, con una caja tallada y una esfera dorada. El reloj marcaba los segundos de forma rítmica y sonora.
Su tic-tac llenaba todo el espacio de la sala, creando una atmósfera peculiar de calma y mesura. Los muebles de la sala eran de buena calidad, pero viejos, herencia de otra época. Un sofá con la tapicería desgastada, una estantería hasta el techo llena de volúmenes de literatura clásica, una cómoda con fotografías enmarcadas. En las paredes colgaban cuadros de paisajes y naturalezas muertas pintados al óleo, aparentemente por la propia dueña. Todo creaba la sensación de un hogar donde el tiempo se había detenido hacía décadas, donde la vida transcurría sin prisa, siguiendo sus propios ritmos internos. La tía abuela Maribel se afanaba en la cocina, preparando té. Yo me senté a la mesa y observé la decoración, intentando calmarme después de tantas preocupaciones. Aquí, en esta tranquila sala, bajo el rítmico tic-tac del reloj, parecía que todos mis problemas se habían quedado atrás, en otra vida. Por primera vez en muchos días, sentí algo parecido a la paz. Quizás aquí podría descansar y recuperar la compostura. La anfitriona regresó con una bandeja en la que había tazas, una tetera y un plato con galletas. Sirvió el té, fuerte, aromático, que me reconfortó el cuerpo y el alma. Nos sentamos el uno frente al otro, y la tía abuela Maribel me preguntó por mi vida, mi trabajo y cómo les iba a los otros parientes. Yo respondí evasivamente, sin entrar en detalles sobre mis problemas. Le di respuestas vagas sobre las dificultades de la vida moderna, sobre la necesidad de cambiar de aires, a veces para poner las ideas en orden. Ella me escuchaba atentamente, asintiendo, a veces comentando lo mucho que había cambiado el mundo y lo difícil que se había vuelto la vida para la gente común. Me habló de su vida en la aldea, de los vecinos, de su jardín. Resultó que vivía sola desde hacía muchos años. Su marido había muerto, no tenían hijos, y los parientes que le quedaban eran lejanos y la visitaban solo de vez en cuando. Hablaba de ello con calma, sin autocompasión, como algo natural e inevitable. La conversación fluía de manera relajada. La tía abuela Maribel resultó ser una conversadora interesante, culta, observadora y con un sutil sentido del humor. Me contó anécdotas divertidas sobre la vida del pueblo, compartió recuerdos de su juventud y me hizo preguntas sobre las tecnologías modernas que ella misma no entendía. Yo me fui relajando poco a poco, sintiendo cómo la tensión de los últimos días me abandonaba, cómo recuperaba la capacidad de pensar y hablar con normalidad. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Nos terminamos la primera tetera y la tía abuela Maribel preparó otra. El crepúsculo se cernía sobre la ventana y la casa se volvía cada vez más acogedora. La anfitriona encendió la lámpara de mesa con su pantalla. Una luz suave se extendió por la sala, creando una atmósfera íntima de calidez hogareña. Parecía que podríamos habernos quedado así durante horas, sin prisa, disfrutando de una sencilla charla. Pero entonces, algo extraño sucedió. Eran cerca de las 9 de la noche, cuando ese mismo reloj antiguo de la mesa empezó a dar las campanadas. El primer golpe sonó como de costumbre, un sonido profundo y resonante que se extendió por toda la habitación. El segundo, el tercero. Con cada golpe, noté cómo el rostro de la tía abuela Maribel cambiaba. La cálida sonrisa que había tenido toda la noche fue desapareciendo gradualmente. Sus ojos se volvieron más serios, incluso severos. Con la séptima campanada,
Su rostro se había vuelto completamente de piedra, casi hostil. La 9ª campanada sonó especialmente fuerte, y la tía abuela Maribel se levantó bruscamente de la mesa. Sus movimientos se volvieron nítidos, rápidos, nada que ver con la pausada prisa que había mostrado antes. Se acercó a la cómoda, sacó una hoja de papel y un bolígrafo de un cajón. Regresó a la mesa y empezó a escribir algo. Escribía con concentración, levantando la vista de vez en cuando, para mirarme fijamente. Había algo en su mirada que me hacía encogerme y desviar la vista. Intenté hablar, preguntarle qué estaba pasando, pero la tía abuela Maribel me hizo un gesto para que me callara. Siguió escribiendo, trazando cuidadosamente cada letra. La atmósfera en la habitación había cambiado radicalmente. De ser acogedora y hogareña, se había vuelto tensa, incluso siniestra. El tic-tac del reloj ya no me tranquilizaba, sino que parecía amenazante. Cada sonido resonaba en mis sienes, creando la sensación de un peligro inminente. Finalmente, la tía abuela Maribel terminó de escribir. Dobló la hoja por la mitad, luego otra vez, y me la tendió. En su rostro no había ni rastro de la amabilidad que había visto hacía unos minutos. Ahora era el rostro de una mujer estricta e inflexible, que no toleraba objeciones. Su voz sonaba completamente diferente, seca, oficial, sin calidez. Me dijo que su casa tenía sus propias reglas, que cada huésped debía seguir, que esas reglas se habían perfeccionado con los años y que no se podían romper bajo ninguna circunstancia, que el cumplimiento exacto de estas reglas no solo garantizaba la tranquilidad de la casa, sino también la seguridad de todos los que se encontraban en ella. Pronunció las últimas palabras con especial énfasis, mirándome directamente a los ojos, y sentí un escalofrío por la espalda. Tomé la hoja con manos temblorosas y la desdoblé. Lo que leí me dejó en shock. No eran simples reglas de hospitalidad. Era un sistema completo de prohibiciones y restricciones, escrito con letra pequeña y pulcra. Las reglas cubrían literalmente todos los aspectos de mi estancia en la casa, desde la hora de levantarme hasta la forma de moverme por las habitaciones. La primera regla decía que, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, estaba estrictamente prohibido salir del dormitorio que se me asignaría. Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en caso de incendio u otra emergencia. La segunda regla prohibía abrir cualquier puerta de la casa después de las 10 de la noche, excepto la de mi propio dormitorio. La tercera, no hablar con nadie después de la hora indicada, incluso si alguien llamaba a la puerta o me llamaba por mi nombre. A continuación, venían restricciones aún más extrañas. Estaba prohibido dejar platos sucios en el fregadero. Todo debía estar lavado y guardado antes de las 10 de la noche. Prohibido usar el agua del baño o del retrete durante la noche. Prohibido mirar por las ventanas después del anochecer. Prohibido encender las luces en el pasillo y en las escaleras. La lista continuaba y continuaba, cada punto más absurdo que el anterior. Lo que más me impactó fue la última regla. Estaba escrita en tinta roja y subrayada 2 veces. Decía que si por la noche escuchaba cualquier sonido, pasos, voces, golpes, rasguños o cualquier otra cosa, debía cerrar los ojos, taparme los oídos y repetir en voz baja una oración o cualquier texto que conociera bien.
hasta que los sonidos se detuvieran. Bajo ninguna circunstancia debía intentar averiguar la fuente de esos sonidos. Levanté la vista de la hoja y miré a la tía abuela Maribel. Estaba sentada inmóvil, con las manos cruzadas sobre el pecho, observando atentamente mi reacción. En sus ojos no vi ni una pizca de compasión o comprensión, solo una fría determinación. Estaba claro que se tomaba esas reglas muy en serio, y esperaba de mí la misma actitud. Intenté preguntar por qué eran necesarias todas esas restricciones y qué significaban, pero la tía abuela Maribel se limitó a negar con la cabeza. Me dijo que no habría explicaciones, que solo tenía una opción: aceptar las reglas y quedarme, o abandonar la casa en ese mismo instante, sin compromisos ni excepciones. Su voz sonaba tan tajante que comprendí que discutir era inútil. La situación era un callejón sin salida. Por un lado, esas reglas me parecían una locura de una anciana, y cualquier persona con sentido común se habría dado la vuelta y se habría marchado. Por otro lado, no tenía a dónde ir. Afuera hacía cada vez más frío. El dinero se me había acabado y no tenía otras opciones para pasar la noche. Además, pensé, ¿qué tiene de malo dormir una noche en una cama caliente, incluso si tengo que seguir los extraños caprichos de una mujer mayor? La tía abuela Maribel esperaba mi respuesta, sin apartar la mirada de mí. En la casa reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por el tic-tac de ese maldito reloj. Cada segundo se hacía eterno, y yo seguía sin poder tomar una decisión. La razón me decía una cosa, las circunstancias otra, pero el frío de la calle y el cansancio se impusieron. Finalmente, asentí y dije que aceptaba seguir sus reglas. La tía abuela Maribel sonrió satisfecha, pero esa sonrisa era completamente diferente. Nada que ver con las cálidas sonrisas con las que me había recibido. Era la sonrisa de alguien que había conseguido lo que quería, que había logrado la sumisión total. Algo en ella era depredador, triunfante. Se levantó y me indicó el camino al segundo piso, donde estaba la habitación que me había asignado. Subimos por una crujiente escalera de madera, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara de abajo. En el segundo piso había un largo pasillo con varias puertas. La tía abuela Maribel abrió una de ellas y encendió la luz. La habitación resultó ser pequeña, pero limpia y acogedora. Una cama individual con sábanas impolutas, un pequeño escritorio, una silla y un armario. En la pared colgaba un crucifijo y junto a la cama había una lámpara de noche. Todo estaba preparado para un huésped. Una toalla, jabón e incluso unas zapatillas junto a la cama. Una habitación de invitados normal, nada especial. La tía abuela Maribel me recordó de nuevo las reglas, enfatizando especialmente la importancia de cumplir con las restricciones de tiempo. Me dijo que el desayuno sería a las 7 de la mañana y me deseó buenas noches. Al cerrar la puerta, añadió que la llave de la habitación estaba colgada en un clavo por dentro y que podía cerrar si me sentía más seguro. Una vez solo, me senté un rato en la cama y releí la lista de reglas. A la luz de la lámpara de mesa, parecían aún más absurdas. ¿Qué sentido tenía la prohibición de usar el agua por la noche? ¿Por qué no podía mirar por las ventanas? ¿Y qué sonidos podía haber en la casa por la noche? Si solo vivía una mujer mayor. Pero el cansancio se apoderó de mí. El día había sido duro,
lleno de estrés y preocupaciones. Solo quería acostarme en una cama limpia y olvidarme de todo, para pensar en el resto mañana. Además, las reglas se aplicaban principalmente a la noche, y hasta la mañana podría simplemente dormir y no preocuparme por nada. Me desvestí, me lavé la cara en el pequeño lavabo de la esquina y me metí en la cama. La cama era increíblemente cómoda. Un colchón suave, sábanas frescas y una manta cálida. Después de varias noches en bancos de estación y en portales, esto me parecía un lujo. Apagué la luz y cerré los ojos, esperando quedarme dormido rápidamente, pero el sueño no llegaba. En la casa reinaba un silencio inusual, solo interrumpido por el lejano tic-tac del reloj de abajo. De vez en cuando, crujían las tablas del suelo. Probablemente la tía abuela Maribel se estaba preparando para dormir. Luego, esos sonidos también cesaron y se instaló un silencio total y opresivo. Me quedé allí, pensando en lo que había pasado, en el extraño cambio de comportamiento de la anfitriona y en sus reglas. Cuanto más reflexionaba, más inquieto me sentía. Algo andaba mal en esa casa, algo que aún no podía entender, pero que sentía en cada célula de mi cuerpo. El tiempo se arrastraba, dolorosamente lento. Estaba acostado en la cama, escuchando cada sonido, cada crujido de la vieja casa. El reloj de abajo continuaba su cuenta rítmica del tiempo. Tic-tac, tic-tac, y el sonido empezó a ponerme de los nervios. Parecía que se volvía cada vez más fuerte, más insistente, penetrando a través de las paredes y el suelo, llenando toda la habitación con su ritmo mecánico. Intenté dormir, pero mis pensamientos no me daban tregua. Me di la vuelta una y otra vez. Me tapé la cabeza con las sábanas y luego las tiré. Me acurruqué en la almohada. Cambié de posición. Nada ayudaba. Mi mente se negaba obstinadamente a desconectarse. Seguía analizando los acontecimientos del día, buscando explicaciones lógicas para el extraño comportamiento de la tía abuela Maribel. Pero cuanto más pensaba, menos entendía. El reloj dio las 12. 12 campanadas resonaron por toda la casa, haciendo eco en los pasillos y las habitaciones. Después de la última campanada, se hizo un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Incluso los sonidos nocturnos habituales, el susurro del viento fuera de la ventana, el crujido de las viejas vigas, parecían antinaturalmente fuertes en ese silencio sepulcral. Pasó algo más de tiempo. No pude dormir. Me quedé acostado con los ojos abiertos, mirando al techo. La luna brillaba intensamente por la ventana. Su luz penetraba a través de las finas cortinas y creaba extraños patrones de sombras en las paredes. A veces, estas sombras se movían cuando las cortinas se agitaban, y entonces me parecía que algunas figuras se desplazaban por la habitación. Alrededor de la 1 de la madrugada, sentí una necesidad urgente de ir al baño. Traté de ignorar esa sensación, recordando una de las reglas de la tía abuela Maribel sobre la prohibición de usar el agua por la noche. Pero la necesidad se volvió cada vez más insistente, convirtiéndose en una verdadera tortura. Recordaba haber visto la puerta del baño al final del pasillo cuando subí al segundo piso. Luché contra mí mismo durante otros 20 minutos, pero finalmente no pude más. Pensé que si era cuidadoso, si no encendía la luz ni hacía ruido, no pasaría nada malo. Las reglas son las reglas,
pero las necesidades básicas de una persona son más importantes que los caprichos de una anciana excéntrica. Además, seguro que ella estaba durmiendo profundamente en su habitación en la planta baja y no oiría mis pasos cautelosos. Me levanté de la cama, tanteando en la oscuridad para encontrar las zapatillas. La puerta de la habitación se abrió casi sin hacer ruido. Giré la manija lenta y cuidadosamente, tratando de evitar el más mínimo crujido. Eché un vistazo al pasillo. Estaba sumido en la oscuridad. Solo una débil luz de luna entraba por la ventana del fondo, creando una mancha apenas visible en el suelo. Caminé por el pasillo, tratando de pisar lo más suavemente posible. El suelo de madera crujía bajo mis pies, pero no muy fuerte. La vieja casa tenía su propia vida. Emitía sus sonidos habituales. La madera crepitaba en algún lugar, el viento soplaba en la chimenea, el agua goteaba. Todo esto creaba un fondo de ruidos domésticos normales en el que mis cautelosos pasos se ahogaban y se volvían indistinguibles. Llegué al baño y abrí la puerta con cuidado. La habitación era minúscula. Un inodoro, un pequeño lavabo, una ventana estrecha cerca del techo. La luz de la luna apenas penetraba, pero mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad y pude distinguir los contornos principales. Hice lo que tenía que hacer, tratando de hacer el menor ruido posible, y ya me disponía a salir cuando ocurrió lo que cambió mi vida por completo. Me incliné sobre el inodoro para bajar la tapa y, de repente, vi como algo largo y pálido comenzaba a levantarse lentamente del agua. Primero aparecieron las yemas de los dedos, delgadas, anormalmente largas, con uñas que parecían garras. Luego, la palma de la mano, la muñeca y el antebrazo. La piel de la mano era de un color beige enfermizo, como la de un cadáver que había estado en el agua durante varios días. Me quedé paralizado por el terror, incapaz de moverme o gritar. La mano seguía subiendo, torciéndose en ángulos imposibles. Los dedos se movían, doblándose y estirándose, como si intentaran palpar algo en el aire. En la piel se veían manchas oscuras, parecidas a las manchas de la muerte, y de debajo de las uñas rezumaba un líquido negro. Cuando la mano estuvo casi completamente levantada, los dedos se cerraron bruscamente en un puño y luego se abrieron lentamente, girando la palma hacia mí. En la palma vi una boca humana real con labios, dientes y lengua. Los labios se movían, tratando de decir algo, pero no salía ningún sonido. Solo un movimiento silencioso que parecía aún más espeluznante que cualquier grito. Finalmente, el estupor pasó y me alejé del inodoro de un salto. La mano comenzó a retraerse de nuevo en el agua. Los dedos se agarraron convulsivamente a los bordes del inodoro, tratando de sujetarse, pero desaparecieron gradualmente en el agua oscura. El último en desaparecer fue el dedo índice, que siguió retorciéndose y moviéndose como un gusano vivo hasta el final. Salí corriendo del baño, olvidándome de todas las precauciones. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se oiría en toda la casa. Me temblaban las manos y las piernas apenas me sostenían. Lo que acababa de ver escapaba a toda lógica. No podía ser real. Tenía que ser una pesadilla, una alucinación, cualquier cosa menos la realidad. Pero en el fondo, sabía que era real. Vi cada detalle con demasiada claridad. La textura de la piel, la forma de las uñas, el movimiento de los labios en la palma. Sentí demasiado real el olor que emanaba de esa mano.
un olor a putrefacción, a humedad, a algo muerto y en descomposición. Mi cerebro se negaba a aceptar esa realidad, pero mi cuerpo reaccionaba instintivamente. La adrenalina me bullía en la sangre, los músculos se tensaron al máximo, listos para huir. Llegué a mi habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella. Mi respiración era rápida y superficial, tratando de calmarme, de poner en orden mis pensamientos. Me dije a mí mismo que había sido una pesadilla, que me había quedado dormido y había soñado algo horrible. Pero mis manos seguían temblando, y ese olor repugnante aún estaba en mis fosas nasales. Me senté en la cama y cogí la hoja con las reglas. A la luz de la lámpara de noche, las releí de nuevo y ya no me parecieron los caprichos de una anciana loca. Ahora me parecían un manual de supervivencia, un conjunto de leyes cuya violación podía llevar a algo terrible. Había roto una de ellas. Había salido de la habitación después de las 10 de la noche. E inmediatamente me había topado con algo inimaginable. Traté de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Quizás la casa tenía algún tipo de sistema de tuberías que creaba ilusiones. Tal vez la tía abuela Maribel se dedicaba a algo parecido a representaciones teatrales, instalando dispositivos mecánicos para hacer bromas. Pero cuanto más lo pensaba, más absurdas me parecían esas explicaciones. El reloj dio las 2. Seguía sentado en la cama, con las rodillas abrazadas, tratando de calmar mis nervios. En la casa había un silencio de muerte. Incluso los sonidos nocturnos habituales que se oían antes habían cesado. Era el silencio de un cementerio, pesado y opresivo. De repente, oí un sonido que me hizo pegarme a la pared. Fue el crujido de una puerta al abrirse, no la mía, sino una en algún lugar del pasillo. Un crujido lento y prolongado, como si la puerta se abriera con mucho cuidado, tratando de no hacer ruido. Luego, oí pasos, suaves, casi silenciosos, pero claramente distinguibles en medio del silencio absoluto. Alguien caminaba por el pasillo. Los pasos se acercaban a mi puerta, se hacían cada vez más claros. Oía como el suelo de madera crujía bajo los pies de alguien, como alguien respiraba, lenta y profundamente, con un gorgoteo. El sonido de esa respiración era tan antinatural que mis dientes castañeteaban de miedo. Los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta. Vi la sombra de alguien bajo la puerta, bloqueando la débil raya de luz del pasillo. La sombra tenía una forma irregular, demasiado ancha por abajo y demasiado estrecha por arriba, como si perteneciera a un ser con un cuerpo desproporcionado. Entonces empezó lo más terrible. Alguien metió un dedo por el ojo de la cerradura. Vi cómo se movía la tapa metálica. El dedo era gordo, corto, con una uña amarilla. Se movía dentro del ojo de la cerradura, giraba, tratando de palpar algo. De vez en cuando, se oía un soplido suave desde la cerradura, como si alguien estuviera olfateando, tratando de captar mi olor. Recordé la regla de no abrir las puertas por la noche, y ahora entendía lo importante que era. Fuera lo que había detrás de la puerta, claramente quería entrar. Pero la puerta estaba cerrada con llave, y eso parecía crear una especie de barrera. La criatura de fuera solo podía intentar mirar dentro, pero no podía entrar. Pasaron varios minutos de agonía. El dedo desapareció del ojo de la cerradura, pero los pasos no se alejaron. Alguien o algo seguía detrás de la puerta.
A veces se oía un rasguño suave, como si unas garras arañaran la madera. A veces se oía ese extraño gorgoteo que había tomado por respiración. De repente, se oyó otro sonido, un crujido silencioso a mi derecha. Giré la cabeza y, con horror, vi que la puerta del viejo armario se abría lentamente. El crujido era apenas audible. La puerta se movía muy despacio, pero de forma inexorable. Primero apareció una rendija estrecha, luego se ensanchó, y vi que dentro del armario reinaba una oscuridad absoluta. De esa oscuridad salió un susurro, silencioso, apenas perceptible, pero claramente audible en el silencio de la noche. Al principio no pude distinguir las palabras, pero poco a poco se fueron haciendo más claras. La voz era extraña, ni masculina ni femenina, más parecida al susurro de hojas secas o al siseo de una serpiente. La voz susurraba cosas horribles. Hablaba de ojos supurantes que observaban desde la oscuridad, de manos cubiertas de llagas y gusanos, de un cuello cortado del que rezumaba sangre negra, de dientes que crecían en los lugares más inesperados. Cada palabra era pronunciada con una entonación tan repugnante que quería taparme los oídos y gritar, con tal de no oír ese susurro, pero no podía moverme. El miedo me paralizó, me encadenó a la cama. Solo podía quedarme sentado y escuchar ese monólogo de pesadilla que se volvía cada vez más detallado y repulsivo. La voz describía cómo la carne se caía a pedazos, cómo los huesos sobresalían de la piel en descomposición, cómo las entrañas se salían a través de un vientre desgarrado. La puerta del armario se abrió aún más y algo pálido se asomó por la rendija. Al principio pensé que era solo un juego de luces y sombras, pero luego me di cuenta de que era una cara pálida y demacrada con ojos hundidos y una boca negra. La cara de quien susurraba todos esos horrores. El ser en el armario continuó su monólogo, pero ahora hablaba de mí. Describía lo que me pasaría si no seguía las reglas. Contaba cómo mi piel se cubriría de llagas purulentas, cómo se me saldrían los ojos, cómo mis intestinos saldrían lentamente de mi vientre. La voz se volvió cada vez más insistente, casi hipnótica. Intenté cerrar los ojos, taparme los oídos, pero mis manos no me obedecían. Mi cuerpo se había petrificado de miedo. Solo podía quedarme sentado y mirar esa cara pálida en la rendija del armario, escuchando ese susurro repugnante. El tiempo se detuvo. Los segundos se estiraban en horas. Cada palabra resonaba en mi cabeza como un golpe de martillo. De repente, el susurro se detuvo. La cara desapareció de la rendija del armario. La puerta se cerró lentamente con un clic silencioso. También se hizo el silencio fuera de la habitación. Los pasos se alejaron, se disolvieron en los pasillos de la casa. Se hizo un silencio tan total que incluso dejé de oír el tic-tac del reloj de abajo. Pero la calma era engañosa. Unos minutos después, algo aún más terrible comenzó. Del pasillo llegó un sonido que no se podía describir. Era como el raspado de garras sobre metal, mezclado con un chasquido húmedo y gemidos gorgoteantes. El sonido se acercaba. Se volvía más fuerte y repugnante. Luego, lo vi. Una sustancia blanca comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Al principio, era un chorro fino, pero gradualmente se ensanchó, extendiéndose por el suelo de mi habitación. La sustancia brillaba con una luz débil y enfermiza, y se movía no como un líquido, sino como algo vivo. Pulsaba, se retorcía, extendía tentáculos y apéndices hacia mí.
A medida que la masa blanca llenaba la habitación, empezaron a aparecer contornos en ella. Al principio, eran indistintos, borrosos, pero gradualmente se volvieron más claros. Eran partes de un cuerpo humano, brazos, piernas, cabezas, torsos, pero todos estaban mal formados, distorsionados, como si hubieran sido hechos de cera y se hubieran derretido por el calor. La masa blanca se amontonó en el centro de la habitación y comenzó a formar una figura alta y delgada, con extremidades desproporcionadamente largas. Tenía una cara humana, pero los ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y la boca se extendía hasta las orejas, revelando filas de dientes afilados. El ser se quedó inmóvil y me miró con esos horribles ojos blancos. Comprendí que en ese momento me iba a desmayar. La realidad se había vuelto insoportable. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Lo último que recuerdo es que la criatura comenzó a moverse hacia mí, emitiendo ese mismo sonido repugnante, el raspado, el chasquido y los gemidos al mismo tiempo. Luego, todo se sumió en la oscuridad. La conciencia regresó lentamente, como si estuviera emergiendo de las profundidades de un océano oscuro. Primero vinieron sensaciones aisladas, el frío, la dureza del suelo bajo mi espalda, el dolor en la nuca. Luego, los olores, a polvo, a humedad, a algo agrio y desagradable. Y solo entonces, la vista, borrosa y desenfocada, que se centró gradualmente en el techo de la habitación. Estaba tirado en el suelo junto a la cama. La cabeza me dolía a reventar. Al desmayarme, debí de haberme golpeado con el borde de la cama o con el suelo. Tenía un sabor horrible en la boca, como después de una larga enfermedad, y me dolía el cuerpo, como si me hubieran dado una paliza. Me levanté lentamente sobre los codos, miré a mi alrededor. La habitación parecía normal. No había ni rastro de esa sustancia blanca, ni de figuras monstruosas. Era una habitación de invitados normal en la casa de una mujer mayor. Mi primer pensamiento fue que todo había sido un sueño, una pesadilla provocada por el estrés de los últimos días, los miedos y las preocupaciones. Pero cuando intenté levantarme, sentí que las zapatillas que llevaba estaban mojadas. Miré hacia abajo y vi algo pegajoso y blanquecino en las suelas, como si fuera baba. Eso no podía ser parte de un sueño. Era una prueba real y tangible de que los horrores de la noche habían ocurrido de verdad. Me obligué a levantarme. Me acerqué al lavabo de la esquina de la habitación. Mi cara en el espejo se veía horrible, pálida, con ojeras, con una expresión de terror petrificado. Tenía el pelo revuelto y un sudor frío me perlaba la frente. Parecía una persona que había pasado por algo inimaginable, algo que la había cambiado para siempre. Me lavé la cara con agua fría, tratando de recobrar la compostura. El agua estaba helada y me ayudó a volver a la realidad por completo. En el reflejo del espejo, vi cómo la capacidad de pensar lógicamente regresaba gradualmente. Tenía que averiguar qué estaba pasando, entender qué fuerzas actuaban en esa casa y, lo más importante, cómo protegerme de ellas. Miré el reloj. Eran las 6:30 de la mañana. Faltaba media hora para el desayuno. Eso significaba que había estado inconsciente durante varias horas, desde que apareció esa criatura blanca hasta el amanecer. ¿Qué había pasado en la casa durante todo ese tiempo? ¿Dónde estaba esa criatura? ¿A dónde había desaparecido? Y lo más importante,
¿Sabía la tía abuela Maribel lo que ocurría en su casa por las noches? Cuanto más pensaba en ello, más obvia se volvía la respuesta. Claro que lo sabía. Esas reglas que me dio no eran los caprichos de una anciana loca, sino un manual de supervivencia. Ella sabía que algo horrible habitaba la casa, algo que se activaba por la noche. Y todas esas prohibiciones tenían como objetivo protegerme de ello. Pero entonces surgía otra pregunta. ¿Por qué vivía ella en una casa así? ¿Por qué no se había mudado, vendido la casa o pedido ayuda? O bien no podía hacerlo por alguna razón, o ella misma estaba conectada con esos horrores. Quizás no era una víctima, sino una cómplice. Quizás esas criaturas la obedecían, le servían. Esa idea me hizo temblar. Si la tía abuela Maribel realmente controlaba a esas criaturas, entonces se estaba en un peligro mortal. Anoche había roto sus reglas e inmediatamente me había enfrentado a una pesadilla. ¿Qué pasaría esta noche? ¿Qué haría como castigo por mi desobediencia? Tenía que huir. Inmediatamente, mientras ella dormía. Recoger mis cosas e irme de esa casa maldita antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando me acerqué a la ventana y miré afuera, me di cuenta de que era imposible. Había nevado durante la noche, mucha nieve. El camino a la aldea estaba cubierto y los autobuses, obviamente, no circulaban. Incluso si intentaba caminar, me congelaría en la primera media hora. Estaba atrapado en una casa donde por la noche ocurrían cosas que escapaban a la comprensión humana, con una mujer que era una loca o algo mucho más peligroso. Y lo único que podía hacer era fingir que no había pasado nada y esperar a vivir lo suficiente para poder escapar de allí. Me vestí, me arreglé como pude. Bajé a la sala de estar donde la tía abuela Maribel ya estaba poniendo la mesa. Se veía igual que la tarde anterior. Una anciana de buen corazón, ocupada con sus tareas. Al verme sonrió y me saludó. Me preguntó cómo había dormido. No había ni una pizca de ironía o malicia en su voz. Solo una preocupación genuina por su huésped. Le respondí que había dormido bien y le agradecí su hospitalidad. Nos sentamos a desayunar. Gachas, huevos revueltos, pan fresco, un té aromático. Comida normal, preparada con amor. La tía abuela Maribel me preguntó sobre mis planes. Me sugirió quedarme 1 o 2 días más, hasta que el servicio de autobuses se reanudara. Dijo que le gustaba tener compañía, que hacía mucho que no tenía la oportunidad de hablar con una persona inteligente. Todo parecía tan normal, tan humano, que empecé a dudar de la realidad de los acontecimientos de la noche. Tal vez realmente fueron pesadillas, tal vez el estrés y el cansancio me habían provocado alucinaciones. Esa anciana bondadosa, sirviéndome con tanto cuidado un poco más de gachas, no encajaba en la imagen de una señora de las criaturas nocturnas. Pero cuando me sirvió el té, noté una pequeña mancha en su mano, pálida, casi imperceptible. Era exactamente del mismo color que la mano que había salido del inodoro. Y entonces, las últimas dudas se disiparon. Era ella. Estaba conectada con esos horrores. Quizás incluso los controlaba. Y su comportamiento diurno era solo una máscara que usaba para engañar a sus invitados. Después del desayuno, la tía abuela Maribel se dedicó a sus tareas domésticas. Me quedé en la sala, fingiendo leer un libro que había tomado de la estantería. En realidad, estaba pensando en cómo salir de esa situación. No había teléfono en la casa. La cobertura del móvil era nula.
y los vecinos más cercanos estaban lejos. Estaba completamente aislado, cortado del mundo exterior. El día transcurrió muy lentamente. La tía abuela Maribel se comportaba como una anfitriona normal. Cocinaba, limpiaba y de vez en cuando me hablaba de temas cotidianos. Pero noté detalles extraños. Por ejemplo, cómo evitaba acercarse a los espejos. Había varios en la casa, pero siempre los rodeaba. O cómo se sobresaltaba cuando un perro ladraba afuera de forma brusca, como por un golpe repentino. Casi al anochecer, empezó a cambiar de nuevo. Como la noche anterior, la transformación comenzó con las campanadas del reloj, esta vez a las 8. Con cada golpe, su rostro se volvía más severo, sus movimientos más bruscos. Para la última campanada, era una persona completamente diferente, fría, dominante, casi hostil. Se acercó a mí y me preguntó si había seguido sus reglas anoche. Su voz sonaba metálica, sus ojos me taladraban. Intenté mentir, decir que había seguido estrictamente todas las instrucciones, pero ella solo se burló con una risa maligna y triunfante. Dijo que sentía el olor de la infracción, que la casa misma le había contado sobre mi excursión nocturna al baño. Entonces, empezó a describir lo que yo había visto. Habló de la mano en el inodoro, de la voz en el armario, de la criatura blanca. Habló de todo eso con detalles que nadie podría haber conocido, excepto un testigo. Y en su voz no había compasión, sino satisfacción. Disfrutaba de mi miedo, se alimentaba de él. Luego me informó que esta noche sería mucho peor, que romper las reglas no quedaba impune, que las criaturas exigían venganza, que la única forma de evitar una muerte horrible era ofrecerles un sacrificio. Y ese sacrificio debía ser yo mismo. Voluntariamente, sin resistencia, como expiación por mi culpa. Explicó el procedimiento con un placer sádico. A medianoche, tendría que bajar al sótano, donde me estarían esperando. Allí se llevaría a cabo un ritual, como resultado del cual mi fuerza vital pasaría a ellos, y mi cuerpo se convertiría en parte de su mundo. Prometió que no dolería mucho si no me resistía. Mientras escuchaba todo esto, me di cuenta de que la persona que estaba frente a mí no era un ser humano. Era algo más, algo que solo fingía serlo. Quizás en algún momento la tía abuela Maribel había sido una mujer normal, pero ahora algo más habitaba su cuerpo. Algo antiguo, maligno, que se alimentaba del sufrimiento humano. Terminó sus explicaciones y se levantó de la mesa. Dijo que hasta medianoche podía hacer lo que quisiera. Comer, leer, incluso intentar huir si quería morir congelado en la nieve. Pero a medianoche debía bajar al sótano. No había alternativa. La casa no me dejaría salir con vida si intentaba romper el trato. Cuando se fue a la cocina, me quedé solo con mis pensamientos. La situación era desesperada. Intentar escapar con ese tiempo era un suicidio. Pero quedarme significaba una muerte lenta y dolorosa a manos de criaturas desconocidas. Tenía que encontrar una tercera vía, una posibilidad que esa anciana poseída no hubiera previsto. Empecé a inspeccionar la casa con más atención, buscando algo que pudiera ayudar. En uno de los cajones de la cómoda encontré material médico. Al parecer, la tía abuela Maribel sufría de alguna enfermedad. Entre otras cosas, había un torniquete de goma para inyecciones intravenosas, largo, resistente, con pinzas metálicas en los extremos. El plan se formó en un instante. Si lo que había en el cuerpo de la tía abuela Maribel no era humano,
se podía destruir. Y si era humano, era tan peligroso que su destrucción sería un acto de defensa propia. De cualquier manera, no tenía otra salida. Escondí el torniquete debajo de mi camisa y me quedé esperando. El tiempo pasaba interminablemente lento. La tía abuela Maribel entraba de vez en cuando en la sala de estar para comprobar si seguía allí. Cada vez me miraba con el mismo placer sádico, como un verdugo a un condenado. En sus ojos brillaban destellos de anticipación. Alrededor de las 11 de la noche, entró por última vez. Dijo que en 1 hora tendría que bajar al sótano. Me mostró el camino. La puerta que conducía al sótano estaba detrás de la cocina. Me advirtió que no intentara escapar o esconderme. Las criaturas me encontrarían de todos modos. Pero entonces la muerte sería mucho más dolorosa. Cuando se dio la vuelta para irse, actué. Saqué el torniquete de debajo de mi camisa, le hice un lazo alrededor del cuello y lo apreté. Ella intentó gritar, pero solo le salió un gemido ahogado. Intentó agarrar el torniquete con los dedos, pero yo lo sujeté con fuerza, apretando el lazo cada vez más. La lucha fue corta, pero feroz. La tía abuela Maribel era más fuerte de lo que esperaba. Luchó como un animal salvaje, me arañó con las uñas, intentó morderme, pero la ventaja de la sorpresa estaba de mi lado. Además, yo era más joven y más fuerte. Poco a poco su resistencia se fue debilitando. Sus movimientos se volvieron más lentos. Pero lo más horrible comenzó cuando estaba muriendo. Su rostro empezó a cambiar. La piel se volvió gris. Los ojos se le pusieron en blanco, mostrando solo las escleróticas, y un líquido negro empezó a salir de su boca. Y todo ese tiempo emitía sonidos, no humanos, sino inhumanos, parecidos al siseo de una serpiente o al chirrido de metal sobre piedra. Cuando dejó de moverse, solté el torniquete y me aparté. El cuerpo yacía en el suelo en una posición antinatural, pero algo seguía ocurriendo con él. La piel se volvía cada vez más gris, luego casi negra. El mismo líquido negro que había salido de su boca empezó a rezumar por todos los orificios, boca, nariz, orejas, y se extendió lentamente por el suelo. Luego, el cuerpo empezó a disolverse, literalmente a derretirse, convirtiéndose en una masa espesa y oscura. El proceso fue rápido. En pocos minutos no quedó nada de la tía abuela Maribel, excepto un charco de baba negra que emitía un olor repugnante a putrefacción y azufre. Incluso la ropa se disolvió, dejando solo el torniquete médico tirado en el centro del charco. Me quedé allí, mirando ese amasijo, sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Qué acababa de matar? ¿A una persona o a otra cosa? ¿Y qué pasaría conmigo ahora? ¿Desaparecerían las criaturas nocturnas con la muerte de su señora? ¿O por el contrario, se enfurecerían y se volverían aún más peligrosas? La respuesta no se hizo esperar. Algo inimaginable empezó a ocurrir en la casa. Las paredes temblaron como en un terremoto. La vajilla en los armarios tintineaba, los libros caían de los estantes. De todas las grietas, debajo de los zócalos, de los enchufes, de los orificios de ventilación, empezó a rezumar la misma sustancia blanca que había visto la noche anterior. Comprendí que tenía que huir de inmediato. Agarré mi chaqueta y salí corriendo de la casa hacia la tormenta de nieve. El frío golpeó como un martillo, pero la adrenalina me dio fuerzas. Corrí por el camino cubierto de nieve hacia la aldea, hundiéndome en los montones de nieve, tropezando y cayendo.
detrás de mí, la casa brillaba con una luz blanca siniestra, y de las ventanas salía la misma luz antinatural. Corrí todo lo que pude. Mis piernas se hundían en la nieve. Mi ropa estaba empapada, pero no podía parar. Sentía que algo horrible me perseguía, que me alcanzaría y me destrozaría en cualquier momento. Miré hacia atrás varias veces. La casa seguía brillando, pero la luz se iba atenuando gradualmente. Llegué a la aldea al amanecer, medio muerto de agotamiento y frío. Encontré el edificio de la administración, donde había una pequeña comisaría. Al principio, el oficial de guardia pensó que estaba borracho o loco. Mi historia sobre monstruos y cadáveres que se disolvían era demasiado descabellada. Pero cuando, unas horas después, una patrulla fue a revisar la casa de la tía abuela Maribel, se encontraron con un panorama extraño. La casa estaba intacta, pero no había nadie dentro. No había rastros de lucha, ni de sangre, ni de esa baba negra. Solo en el suelo de la sala de estar había un torniquete médico, el que yo había descrito en mi declaración. La versión oficial era simple. La anciana se había ido a algún lugar, y el huésped, en un estado de nerviosismo, se había inventado toda la historia. Pero yo sabía la verdad. Sabía que en esa casa vivía algo horrible, que la tía abuela Maribel era su víctima o su sierva, y que ahora, después de su muerte, esas criaturas habían quedado sin control. Es por eso que ahora estoy aquí, contándole todo esto al inspector. No porque quiera confesar un asesinato. No maté a una persona, destruí a un monstruo. Se lo cuento porque la casa debe ser destruida, quemada hasta los cimientos, enterradas las ruinas y cercada la zona, porque lo que vive allí no debe ser liberado. No debe encontrar una nueva víctima que se convierta en su conducto hacia nuestro mundo. Las reglas de la tía abuela Maribel no eran solo caprichos, eran una barrera que contenía un mal antiguo. Ahora esa barrera no existe, y solo Dios sabe lo que podría suceder. Yo rompí las reglas y tuve que pagar por ello. Pero el verdadero castigo aún está por llegar. Si no toman medidas, si no aíslan esa casa de la gente, tarde o temprano alguien más irá allí. Y entonces todo se repetirá. Pero la próxima vez, puede que no haya una persona lo suficientemente fuerte o desesperada para resistir. Hice todo lo que pude. Conté la verdad, por increíble que parezca. Ahora les toca a ustedes decidir, creerme o pensar que estoy loco. Pero recuerden, en algunas casas no solo viven personas, y algunas reglas no existen para que las rompamos, sino para protegernos de lo que es mejor no molestar.